A veces, incluso una habitación entera. Un solo clic del cerrojo a sus espaldas y la persona pareciera caer en otro mundo. El aire se vuelve punzante, los dedos dejan de obedecer, los oídos se entumecen, la respiración se entrecorta. Uno quiere golpear la puerta, pero las manos se convierten en torpes muñones de madera. Así se ve la trampa desde dentro de una enorme cámara frigorífica industrial. Y precisamente con una cámara así, comienza la búsqueda de la menor de la familia, los propietarios de un restaurante chino. ¿Dónde se puede esconder uno en un restaurante? Los lugares son pocos y cada inspección lleva apenas un minuto. En el baño revisan bajo cada cabina, lo notarían de inmediato. Los almacenes, la cocina, la misma historia, una persona atenta y el juego del escondite termina. Queda, en esencia, una sola puerta, esa misma puerta pesada de acero. Entrar a patadas. Ha entrado firmemente en el top 15 de las fobias ligeramente irracionales de una persona común. En foros como Reddit lo discuten en serio. Imagina que te quedaste encerrado durante la noche en un refrigerador comercial. Nadie vendrá hasta la mañana. ¿Qué hacer? Y las respuestas allí son tales que no se vuelve más tranquilo, eso seguro. Uno escribe: toma las cajas con comida congelada, apílalas a tu alrededor como un iglú, aíslate del flujo de aire frío que disipa el calor, de lo contrario la hipotermia te alcanzará más rápido de lo que parece. Otro aconseja: en los estantes suelen estar grandes bolsas de plástico, envuélvete en dos, respira hacia adentro para calentarte con tu propio aliento, de vez en cuando saca la cabeza para tomar aire, así aguantarás unas 8 horas. Un tercero recuerda el trabajo en un local de comida rápida con pescado, y yo metería pasteles congelados bajo la ropa, en los pantalones, debajo de la camisa. Los primeros 20 minutos será insoportablemente frío, y luego esa capa realmente empieza a funcionar como aislante térmico. Y aquí te asombras de lo ingenioso que se vuelve el ser humano cuando se trata de sobrevivir. El consejo más útil, sin embargo, lo dio un especialista que trabaja con refrigeradores industriales. Él explica: encuentren algo, lo que sea, con lo que se puedan trabar las aspas del ventilador. Dejan de girar, el compresor exterior empieza a sobrecalentarse, la cámara deja de enfriar, se activa la alarma por temperatura y alguien viene. Pero este es ya un paso extremo, después de haberse asegurado de que la salida de emergencia desde el interior no funciona. Y, a juzgar por los relatos de los empleados de restaurantes, no funciona sorprendentemente a menudo, y he aquí que precisamente esta cámara frigorífica es una de las primeras que revisa la policía cuando busca a la menor desaparecida de la familia. ¿Y si entró por accidente y la puerta se cerró de golpe? Los oficiales desmontan las cajas, los sacos con producto crudo, examinan los estantes, miran debajo de las sillas, hurgan en las bolsas. Aquí no está. Vuelven a revisar una vez más, salen al exterior con la certeza de que en el refrigerador definitivamente no está. Y aquí aparece el punto ciego. Han rebuscado todo a la altura de los ojos y por debajo, han mirado en cada rincón, en cada bolsa, en cada detalle del estante. Pero mientras estaban de pie en esa misma cámara frigorífica, a nadie se le ocurrió mirar hacia arriba. Esta es la historia de Ashley Chow, la menor de la familia, a quien más tarde sus padres encontrarían dentro de las paredes del restaurante chino. Una altura de unos 5 metros y, sin embargo, según las estadísticas, los techadores ocupan apenas el 4.º lugar en la lista de las profesiones más peligrosas en Estados Unidos. Por delante de ellos están los leñadores, los pilotos con ingenieros de vuelo y la extracción de petróleo, gas y minería. Y aquí tenemos a 2 de esos techadores, que ocupan el 4.º puesto en ese ranking, parados sobre el techo de una tienda de mascotas. La altura, por supuesto, no es la más aterradora de su carrera, pero aún así se mantienen en alerta. Hasta el calor abrasador del mediodía y, en cierto momento, uno de los trabajadores se acerca al borde y simplemente mira hacia abajo, al estacionamiento. Se queda absorto mientras su compañero termina su parte. Entonces uno ve como un todoterreno entra al aparcamiento. Él mismo dirá después que no había nada inusual, un día cualquiera, ningún presentimiento. Del volante baja un hombre,
Del asiento del pasajero una mujer. Entre ellos no intercambian ni una palabra. Los dos juntos abren la puerta y sacan de allí a la más pequeña, de unos 5 o 6 años. La sacaron del asiento infantil, le cubrieron la cara con una chaqueta de invierno morada, afuera hacía frío, y se fueron a algún lugar alejándose del coche. La escena es tan cotidiana que después el tipo se olvidó por completo de ella. Solo la recordó cuando vinieron los policías a hacerle preguntas, porque para el momento en que él miraba desde arriba a ese trío, el padre, la madre y la pequeña, una de ellos ya no estaba con vida. Y entonces al 911 llama un hombre. Se nota que intenta mantener la compostura, la voz firme, casi tranquila. El operador atiende la llamada y pregunta brevemente qué ha ocurrido. Él responde que no puede encontrar a su hija. ¿Cuántos años? 5, recién cumplidos. ¿Y cuándo la viste por última vez? En algún momento durante el día, sobre las 3 o 4. Es decir, la llamada se hace cerca de las 9 de la noche y a la más pequeña no la ha visto desde las 5 de la tarde. La que se fue a casa de una amiguita y no contesta, esta niña de 5 años. El operador pregunta qué llevaba puesto. Una chaqueta de invierno morada, abajo unos jeans no, como se llama correctamente, algo parecido a unas mallas de tono gris. ¿Y no la ha visto durante unas 5 horas? Sí, estaba durmiendo. ¿Dónde? En el restaurante. Y luego explica el panorama. Él y su esposa tienen su propio restaurante. En la trastienda tienen un pequeño colchón. Allí a veces acuestan a una de las dos hijas. La mayor de 6, la menor de 5. Y entonces la menor desapareció. A veces las niñas simplemente duermen en el cuarto trasero mientras los padres trabajan en el salón. Y ahora ella no está allí. Según sus palabras, así fue. Ella dormía sobre un colchón. Él fue a recoger a la mayor a la escuela. Regresaron. Los tres vieron que la pequeña estaba durmiendo. Nadie la tocó. Nadie la despertó. Se pusieron a trabajar. Se enredaron en las tareas. Llegó la afluencia de clientes. Luego empezaron a cerrar el turno y a limpiar. Abrieron la puerta del cuarto trasero y no estaba. La operadora pregunta si hay cámaras. No, ninguna. Llevan 6 años trabajando aquí, y en todo ese tiempo no han instalado ni una sola cámara. Pero seguro que la vieron, repite él. Su esposa, él mismo, la hija mayor cuando regresaron de la escuela, los tres vieron a la pequeña durmiendo. ¿Entró alguien sospechoso al salón? ¿Pudo haber salido sola? ¿Haber huido? Él responde que no tiene la menor idea. Ella estaba durmiendo en el cuarto trasero. ¿Cómo adivinarlo? ¿Y los empleados no la vieron? No hay empleados. En el restaurante solo están él y su esposa, y ahora mismo en el edificio solo hay 3 personas. Cuando usted fue a recoger a la mayor, ¿quién se quedó con ella? La esposa. Él fue solo a recoger a la mayor, y ella en ese momento estaba en el restaurante, y cuando regresó, todos estaban en su lugar. La rutina funcionaba como siempre. El restaurante siempre funcionaba así. Por la mañana, el padre llevaba a la hija a la escuela, luego él y su esposa llegaban, levantaban las persianas y más tarde él iba a recogerla. Todo como siempre. Solo que, según las palabras del padre, la esposa y la hija fueron a la escuela a por la menor. No, yo no dije eso. Dije que mi esposa siempre está en el restaurante. Esta es la grabación del interrogatorio. La escucharán luego más de una vez. No hay incongruencias evidentes. Nada que chirríe directamente al oído. Lo único a lo que uno podría aferrarse es que la voz suena demasiado uniforme, aunque eso, por el contrario, puede interpretarse a favor. El padre está sereno, actúa con propósito, mantiene el objetivo en mente. Cuando fui a recoger a mi hija, y cuando regresamos, yo con mi hija, sin mi esposa. Mi esposa estuvo todo el tiempo aquí. Esto lo dice el marido. Aquí surge un detalle clave. Resulta que la esposa tampoco la vio aproximadamente desde las 4 o 5 de la tarde, y el padre lo explica. La vieron alrededor de las 4 de la tarde. Todos la vieron. La hermana mayor, la esposa la vio, el marido la vio. Todos observaron cómo dormía. Luego comenzó la afluencia vespertina de clientes.
Se ocuparon de la cena, luego fueron a comprobar y no estaba, y ya habían pasado 5 horas. Y aquí surge una versión en la que la investigación enfoca su atención de inmediato. Es posible que lograra escabullirse por la salida trasera. Si fuera así, a la pequeña le quedan ya solo unas pocas horas, porque si lleva aunque sea un par de horas en la calle y allí hay menos 14 grados, el tiempo se le agota. Porque menos 14 grados centígrados es una cámara congeladora. Este es el escenario más aterrador a primera vista. Entonces este es el segundo más grave. Ashley, de 5 años, se perdió afuera con semejante frío. Y mientras la investigación mantiene en mente este escenario, es importante entender en qué mundo viven los inspectores, a quienes luego se recurrirá en busca de ayuda. A muchos inspectores sanitarios no les gusta ir a restaurantes como clientes. Hay poco placer en eso. Si quieres cenar con un inspector, ve a su casa. ¿Se les puede entender? A veces, cocinar en casa es más seguro. La mitad de los establecimientos que inspeccionan montan ante sus ojos lo que dentro de la profesión se conoce como simulacros de incendio. Y aquí hay un detalle importante. ¿Creen que el inspector no entiende lo que está pasando? Lo entiende perfectamente, porque al gerente y al dueño se les ponen los ojos como platos. Empiezan a repartir órdenes a los empleados, tú aquí, tú allá. En esencia, dirigen una operación de encubrimiento de infracciones, mientras sobre la marcha generan nuevas. Otros prueban la táctica de la distracción, dividir y vencer. Hacen que la gente rodee al inspector por todos lados para que no alcance a examinar bien el local, y el inspector piensa para sus adentros, no funciona, en algo parecido a un círculo, y en cuanto el inspector se acerca a uno, este de inmediato da la señal a los demás. Hay decenas de formas de eludir una inspección. El inspector sanitario es el mejor amigo del ciudadano y el peor enemigo de un restaurante deshonesto. Uno de ellos vive según una regla simple: ve al baño antes de hacer el pedido. Entra al sanitario. En la mayoría de los establecimientos, el baño y la cocina se encuentran aproximadamente en el mismo estado. Un inspector escribe en la red. En un concurrido restaurante, debajo de la mesa de cortar había un balde. Pensé, ¿qué es ese balde? Me acerqué. Los cocineros orinaban directamente dentro de él, con tal de no ir al baño. Otro cuenta. Recuerdo que una vez devolvieron un bistec a la cocina. Lo voltearon y por el otro lado tenía pegada una cucaracha crujiente y horneada, prácticamente fundida en la carne. Un japonés escribe en la red. En California, sorprendí a alguien cambiando un pañal justo sobre la mesa donde se extiende la masa. Su justificación fue: ¿qué pasa si todavía no hemos abierto? La gente comparte. Vi cómo cocinaban sopa en baldes de construcción de 5 galones directamente en el suelo. Vi cómo revolvían la sopa sin cucharón, con la mano desnuda. Uno confiesa: siendo inspector, descubrí que un restaurante local lavaba los platos en el lago detrás. Y aquí hay otra historia que en esencia es muy reveladora. No soy inspectora, pero trabajaba en una gran cadena de comida rápida. Tenía una colega que se lamía el dedo índice cada vez que sacaba de la pila una rebanada de queso para la hamburguesa, como si estuviera separando hojas de papel en un paquete. Y la estuve observando turnos enteros, dice ella, y al servicio sanitario no informó, pero esas hamburguesas con queso jamás se las llevó a la boca. Otro escribe: yo trabajaba en otra gran cadena nacional de comida rápida. Cuando llegaba el inspector, los cocineros sacaban toda la mercancía caducada de los refrigeradores, la apilaban junto al contenedor de basura, esperaban en los coches de los empleados hasta que terminara la inspección y luego arrastraban todo de vuelta. Un inspector cuenta: a nosotros constantemente llegaban quejas sobre la máquina de helado de vainilla, en la que flotaban motitas negras. En serio no la alarmaba, se preocupaba por otra cosa: que dentro pudieran aparecer virutas metálicas, algunos pequeños trozos del cierre. Eso sí es una amenaza directa para la salud. Y en el tambor de las máquinas de helado vivían cucarachas, las trituraban junto con la masa y se la entregaban a los clientes como proteína adicional. Alguien en los comentarios escribe: ¿creen que esto? Y bajo esa pintura sellaron una rata muerta. Así la dejaron para siempre.
En el contexto de lo escalofriantes que pueden ser las inspecciones sanitarias, la cocina china de Ang en Ogai se ve, en esencia, bastante aceptable. Lo de Ang es ese local chino de comida para llevar. Allí no se va a sentarse a cenar. Pediste, recogiste tu grasienta comida china y te fuiste. Unas pocas mesas con menús, botellitas de salsa de soja, frasquitos de aceite de chile. Pero normalmente solo ves una fila de personas con la cara metida en sus teléfonos esperando una bolsa. La mayoría de las infracciones tienen que ver con el pollo. Lo descongelan sobre una rejilla a temperatura ambiente, aunque según las normas solo en el refrigerador o bajo agua corriente. El pollo ya cocinado lo enfrían directamente sobre la mesa, cuando deberían colocarlo en bandejas poco profundas y meterlo de inmediato en la cámara frigorífica. Y además, bolsas desechables del supermercado, cuando para productos alimenticios se necesita un empaque especial. Son las formulaciones de los propios inspectores. No obstante, en cuanto subsanan las observaciones, el establecimiento tranquilamente pasa todas las inspecciones siguientes. En estos informes no hay nada inusual, excepto uno. Lo redactó una inspectora llamada Cristina, y ninguno de los visitantes en aquel momento le prestó atención. El 4 de enero de 2017, Cristina escribe: durante la inspección, noté a la más pequeña de las presentes, encogida en una sillita baja infantil en un cuarto de almacenamiento seco. Eso de inmediato me puso en alerta, tanto el hecho mismo de su presencia como su estado. Yo pensaba que en el establecimiento solo estaban el dueño con su esposa. Le pregunté cuántos años tenía, no obtuve respuesta. Entonces la miré y le dije: «¿Tienes 3?» Ella respondió: «5». Yo estuve dentro alrededor de 1 hora y media. Ella no se movió del lugar, y le pregunté al dueño si iba al jardín de infancia o a una clase preparatoria. Él respondió que era el preescolar, pero algo no encajaba aquí. En el pasillo que llevaba a la cocina había una mesita azul con pinturas, lápices, una muñeca, un bebé de juguete y algunos otros juguetes. Y aún así era insoportablemente extraño. Ella callaba, simplemente miraba al suelo, castigada, pero ella no lo afirmaba. Y todo el tiempo que estuvo allí, no la abandonó esa sensación. Y al principio ni siquiera lo notó. La niña era como un pequeño fantasma. Esta es una declaración escrita, presentada al oficial. Unas semanas después, esa misma Ashley, de 5 años, desaparece. El restaurante tiene formalmente 4 empleados: Liang Dao, el padre; Min Min, la madre; Jo, la hija mayor, tiene 6 años. Es un apodo familiar. En los documentos figura de otra manera, pero en casa la llaman Jo, y Ashley, la menor, tiene 5. Estos 4 son toda la plantilla del establecimiento. No hay nadie más allí. 4 personas y un menú con 300 platos. Y cada persona que entra a hacer un pedido, durante esos 5 a 8 minutos que espera la comida, alcanza a formarse su propia opinión sobre la familia. Y todas difieren considerablemente. Un ex repartidor recuerda que Min Min y Liang parecían buenas personas, pero añade: «Siempre me pareció que Liang quería un hijo varón». Decía: «Quiero un hijo», y un hijo no tenía, y en mi opinión, eso lo carcomía. Hagan con esto lo que quieran. A otros les parecía que llevar entre 2 un establecimiento así ya era demasiado. Cocinan, atienden el mostrador y todo lo demás. Su horario es infernal. Alguien de la escuela primaria local cuenta: «Mi hija era amiga de la mayor, de Jojo. Si querían jugar juntas, yo tenía que llevar a mi hija directamente al restaurante». Pero en general, la familia se veía bien. Nadie los pilló nunca en un mal momento. Estas son palabras textuales de personas que conocían a la familia personalmente. Siempre eran amables, un poco reservados, pero vivían de manera aislada. Ambas hermanas, por lo que parece, eran niñas de papá, y ahora Ashley no está, y la única pista que tiene la policía es que, posiblemente, salió a la calle. Las puertas del edificio dan al estacionamiento del centro comercial y justo detrás comienza un bosque denso. Es una de esas zonas suburbanas de Ohio donde conduces y solo ves árboles, árboles, un centro comercial, otra vez árboles, otra vez un centro y otra vez árboles.
Y aquí está una niña de 5 años que podría estar en cualquier parte. Podrían habérsela llevado. Se comportaba de manera extraña. Esa era la pregunta. Y el padre dice, sí, hubo 2 hombres, entraron al restaurante con varios meses de diferencia, pero 2 veces. Recuerdo esa conversación solo porque hacían preguntas extrañas. En aquel momento, nos pareció que esos 2 estaban evaluando el restaurante para un robo. Preguntaban del tipo, ¿y cuándo tienen más afluencia? ¿Cuánto tiempo tarda la carga? ¿A qué hora cierran? Ya no le di importancia a esto, porque preguntar algo así parecía un poco tonto. Al parecer, ellos mismos entendieron que aquí no había nada que llevarse y siguieron su camino. ¿O acaso se equivoca? ¿Quizás esa pareja no vino para nada por dinero? ¿Quizás buscaban algo completamente distinto? Porque en el bosque detrás del restaurante, la policía encuentra la primera pista material y luce inquietante. Un par de zapatillas negras, demasiado grandes para pertenecer a Ashley. Talla de adulto. Más de 100 efectivos peinan toda la noche el espeso bosque detrás del establecimiento. Los lugareños salen a buscarla con enormes plumíferos y chaquetas. A una mujer la graban directamente desde el coche mientras se dirige al punto de reunión. Ella dice, simplemente rezo para que quien se la llevó tenga el corazón de devolverla a casa, porque los padres ahora están enloqueciendo. Era una niña tan dulce y ella la adoraba. Cada vez que ella entraba al restaurante a buscar comida, daba vueltas detrás del mostrador y siempre conversaba con ella. Esa misma noche, en el estacionamiento del restaurante, se reúnen los habitantes del pueblo. La gente reza, se consuela mutuamente, pide que Ashley regrese con vida, y al menos una persona entre esa multitud reza por exactamente lo contrario, que nunca la encuentren. ¿Y ustedes saben detectar cuándo les mienten? En YouTube hay un montón de videos donde antiguos perfiladores del FBI explican cómo desenmascarar a un mentiroso. Sobre este tema se pueden juntar no menos de 4 videos, o incluso más, pero el único método que realmente funciona es primero establecer una línea base de comportamiento, entender cómo habla específicamente esta persona sin tensión, qué gestos tiene por costumbre, y luego rastrear los cambios cuando empieza a desviarse. Si no hay tiempo para eso, aconsejan captar las microexpresiones. Dale alguna buena noticia sobre ti mismo y observa la mueca o sonrisa de un segundo que aparece antes de la sonrisa y las felicitaciones. Si logras atraparla, aunque sea por una fracción de segundo, ten en cuenta que ahí no puede haber alegría sincera. Y a veces las señales se esconden debajo de la mesa. Por cierto, esto realmente funciona. Recientemente se viralizó un fragmento de un dorama coreano, y no por casualidad, porque las personas tienen capacidades muy características de delatarse. En el clip, un chico y una chica se encuentran en una cafetería. La chica empieza a llorar, el chico se levanta para traerle servilletas, le da pena. Mientras él regresa a la mesa, ella está sentada de espaldas a él y sigue sollozando. Él se detiene, porque le basta una sola mirada a su espalda para leer el lenguaje de su cuerpo. Ella miente, no hay un llanto real. Y aquí está lo más curioso. Si miras con atención, lo que la delata no es el pecho que no se levanta, ni los hombros que no están parejos, ni la posición de la espalda. Ella está encorvada e incluso no hay temblor en sus piernas. La delata un solo detalle. Su pie se mueve hacia arriba y hacia abajo. Está balanceando una pierna. Las piernas están cruzadas y un pie se mece rítmicamente. Y eso normalmente no ocurre cuando una persona realmente está sollozando. Es la ruptura entre la imagen y el estado. Es decir, cuando un adulto miente, hay incongruencias. ¿Es capaz de mentir un menor? Se podría discutir que a esta edad mentir es casi imposible, y a esta edad atraviesan un período en el que tantean los límites y aprenden a comunicarse. Pero me parece que mentir de verdad casi no está a su alcance, porque los adultos en la mayoría de los casos lo descifrarán. Todavía no son maestros en ocultar el engaño. Uno de los detectives encargados de la búsqueda, la hermana de Jojo. Esta está sentada apartada de todos. Él obtiene autorización y se acerca para preguntarle una vez más qué fue exactamente lo que vio en el restaurante.
Jojo mira a su alrededor, se asegura de que nadie esté escuchando y susurra. Mamá y papá dijeron que no puedo contar lo que pasó. ¿Qué? Ann responde que no sabe muy bien y que no está segura. Mamá y papá le dijeron que no podía decir nada. Y en ese instante, el detective mira a través de la sala hacia Min Min y Liang, y la imagen deja de cuadrar. Liang juguetea nerviosamente con los dedos mientras dice algo a los otros oficiales y desde fuera parece más inquieto que desconcertado. Bueno, supongamos que realmente está nervioso porque está buscando a Ashley, pero Min Min, su reacción ahora, como durante todo el día de hoy, sigue siendo glacial. Un oficial se acerca a Liang, al padre, le pregunta, ¿tiene una foto reciente de Ashley? No. No tienen redes sociales, no la han publicado. Quizás haya un álbum en papel en casa. No hay nada. La única imagen es la foto del pasaporte. Y existe una teoría de que solo hay una manera de engañar al polígrafo: apretar los glúteos o poner una chincheta de oficina en el zapato. Y cada vez que respondes con la verdad, pisas con el dedo esa chincheta o tensas y relajas lentamente los músculos. Tú misma alteras las lecturas del aparato. El padre entra primero en la sala de interrogatorios. Lleva una sudadera negra. Va vestido informal, como en casa. Primero vienen las preguntas de control. ¿Entiendes para qué se realiza esta prueba? Para verificar si causó daño a su hija. Después le pregunto, ¿has hecho algo malo, Ashley? Responde honestamente, ¿sí o no? No. Si te preguntara ahora mismo, ¿tienes una relación física con...? Min Min intenta obtener asilo en los Estados Unidos, pero no lo consigue. Puede convertirse en ciudadana. Mi madre pasó por todo esto. Es más complicado de lo que parece desde fuera. ¿Y qué sientes? ¿Qué emociones tienes ante la posibilidad de que tu esposa sea deportada? Bien, no sé qué hacer con los más pequeños. Es decir, ¿te preocupaba lo que vendría después, que ella no pudiera llevárselos consigo? No lo sé. Incluso si se los llevara, yo igual tendría que mantenerlos. Básicamente se ocupa de los asuntos del restaurante. Es decir, no tienes pasatiempos, nada que te guste hacer. Me gusta dibujar, a veces jugar un poco. ¿Y cuál es tu principal meta en la vida? ¿Cuántos años tiene? 34. Y, honestamente, ya le ha dicho a su esposa que ha renunciado a sus sueños personales, que solo quiere criar a los más pequeños para que tengan un futuro normal. ¿Planeas tener más de 2 hijos? Él quería 4, pero así son las cosas. ¿Qué es lo mejor que ha pasado en tu vida durante todo este tiempo? Mis pequeños, respondió. ¿Y qué es lo peor desde el día en que naciste? Probablemente esto. Y el padre se mantiene muy tranquilo. Y en ese momento ocurre un cambio. Lo que empezó como un polígrafo deja de sentirse como un polígrafo y se transforma en un interrogatorio en toda regla. Este tipo de interrogatorio suele describirse como enterrado vivo. Es muy curioso observar las distintas grabaciones de interrogatorios. El ritmo de cada uno es completamente distinto, pero en general se pueden clasificar por tipos. Siempre depende del propio investigador, de cuántas evidencias reales tiene en sus manos y del carácter de la persona que tiene enfrente. Cada personalidad reacciona a su manera. Pero este caso es directamente un ejemplo de manual de entierro en vida. La tierra parece caer lentamente sobre el interrogado. Es como si cada mentira tuya te enterrara más profundo y en algún momento te quedas sin aire para respirar. Después el investigador vuelve a las preguntas. ¿Por qué accediste a hacer el polígrafo en primer lugar? No lo sé. Pensé que estaba obligado. Oye, ¿Ashley alguna vez se escapó? Se escapó de casa. Una vez salió por la puerta trasera. Bueno, lo digo solo porque ¿es de las que podría irse de repente a algún lado? No, dijiste que se escapó por la puerta trasera. Salió corriendo del cuarto trasero del apartamento. No, del restaurante. ¿Puedes contarme qué hiciste ayer? Hace mucho que no duerme y ni siquiera recuerda qué pasó ayer. ¿Ashley alguna vez se había ido sola antes? Sí, ya se había ido antes. Abrió la puerta trasera y salió afuera. ¿Y ella sola puede desbloquear la puerta para salir? Sí, las dos saben hacerlo. Las dos lo han hecho. No deberían, pero igual lo hacen. ¿Y cuántos cerrojos hay en la puerta trasera que tienen que abrir? No es solo uno.
Desde adentro se abre automáticamente. Entendido. Y para volver a entrar desde afuera, se necesita una llave. ¿Y qué crees tú que le pasó a Ashley? No lo sé. Y entonces el detective juega su carta. Supongamos que alguien se la llevó. ¿Qué crees tú que debería pasarle a esa persona? ¿Qué te gustaría que le hicieran si la investigación demuestra que alguien se la llevó? Ella simplemente andaba deambulando por la zona, la recogieron y se la llevaron, y él quiere que ella vuelva. ¿Y qué debería pasarle a esa persona para que vaya a la cárcel? ¿Y qué tan probable es que dentro del restaurante haya ocurrido algo malo? ¿Que adentro haya pasado algo y que a ella misma le haya ocurrido una desgracia? Es posible. Y entonces se lo preguntan, porque están obligados a considerar cada opción cuando una persona pasa por todas las variantes. El más pequeño sale por la puerta y ocurre algo extremadamente desagradable. La transportan y ahora estas personas tienen su propia pequeña. O tal vez ocurrió una desgracia, se quemó con grasa o con algo más, y ahí está ella ya sin signos vitales. Tienes miedo, no sabes si la policía te creerá o no, y simplemente tomas lo que encontraste y lo escondes en algún lugar. El detective está obligado a considerar esta variante porque, lamentablemente, esto también sucede. Pero si sabes lo que pasó, debes contármelo, porque ahora mismo la está buscando una enorme cantidad de personas, mucho más de lo que puedes imaginarte. La patrulla de carreteras, helicópteros, aviones, perros, tienen involucrada a toda la gente posible. Pero si sabes que nunca la encontraremos, estás obligado a decirlo ahora mismo, porque estas personas están separadas de sus familias y estarán lejos de ellas muchos días más. Y eso no es justo para ellos, y si realmente sabes dónde está, otra variante posible es que la hayas vendido. ¿Qué? Y aquí todos quedan en shock. Muchos lo hacen, venden a sus propios hijos. Pero si sabes lo que pasó, debes contarlo. Y luego le pide que se detengan, que le están echando encima un montón de cosas y que él hace muchísimo que no duerme. Y no cree que quiera continuar con esto. Pero un montón de otras personas no dormirán hasta encontrarla. Debemos hacer esto por ti, por todos, le dice el detective, y por Ashley. Él apenas mantiene los ojos abiertos. Desde ayer no ha descansado, y durmió, no sabe cuánto. Le hacen todas las preguntas, y son duras, y empieza a sentir miedo. ¿De qué tiene miedo? Sabe algo que no ha contado. Y luego le dicen que están dispuestos a actuar como su representante. Luego le dice que no hay ninguna razón por la cual no pudieras decir lo que se necesita. No, y yo iré contigo, a tu lado. No te obligaré a hacer esto solo, pero debes contarme qué está pasando. Y él dice, tengo miedo de que si sigo haciendo la prueba y muestre como si yo mintiera o intentara engañarla, eso se reflejará mal en él. Y él le dice, tienes razón, eso es malo. Y nadie quiere eso. Y él ya dijo que le cuesta concentrarse y permanecer sentado. Ni siquiera puede mantener los ojos abiertos, solo parpadea. De otra manera le preguntan, ¿puedes decir dónde está ella? Podían encontrarla. ¿Puedes al menos hacer esto por nosotros? Simplemente temo por mi esposa. Eso es todo, responde él. ¿Por qué? ¿Qué hizo ella? Cometió un error. No, su deportación, eso sí da miedo. Pero eso me da igual. No se trata de tu esposa, se trata de tu hija, y ellos solo quieren encontrarla. No, toda mi familia se desmoronará. ¿Puedo al menos ir primero a casa? Responde él. Muy extraño. Sé que sabes algo, solo quiero poder retirar a toda esta gente si es posible. Y si puedo enviarlos a sus casas, eso es todo lo que quiero. Necesito un poco más de tiempo, responde. Eso es todo. ¿Y al menos aproximadamente sabes dónde está? Si sabemos dónde está, no tienes que contar el resto de la historia, ellos solo quieren saber dónde está. Pero él alarga el asunto y dice que necesita un poco más de tiempo, y luego vuelven a presionarlo. Sabe él dónde está, y cuanto más se prolongue esto, peor será después, cuando se descubra que durante todo este tiempo pudiste detenerlo y no lo detuviste. Nadie va a tener contemplaciones contigo después, nadie tendrá compasión de nadie, y todo se va a poner muy, muy desagradable. Fue un accidente, ellos no querían que pasara. ¿Qué ocurrió?
¿Se cayó? No. ¿Se le derramó algo encima? No. ¿Alguien se cayó sobre ella? No. ¿Estaba jugando y se lastimó? No. Solo dilo. A la cárcel. ¿Pero por qué irás a la cárcel? ¿Qué hiciste? Porque toqué algo que ya no se podía tocar. Y esta frase, en esencia, cambia por completo el rumbo del caso. Hasta ese momento, los investigadores solo tenían conjeturas, hipótesis de trabajo y una incómoda sensación de que el padre no estaba diciendo todo. Ahora obtienen una confesión. Aunque sea difusa, aunque esté al límite, es la primera confesión real en todas las horas de interrogatorio. Paralelamente a estas conversaciones, la policía continúa trabajando en el lugar. El bosque alrededor del edificio se ha estado peinando durante varias horas, pero en cierto momento, los investigadores regresan al propio restaurante. Ya lo habían inspeccionado antes y más de una vez, pero ahora entran allí con un estado de ánimo completamente distinto. Ahora saben que deben buscar precisamente aquí. Entran de nuevo por la puerta delantera y recorren el local. Otra vez la cocina, el congelador, el cuarto de almacén abarrotado, el diminuto cuartito con un colchón directamente en el suelo. Todo lo mismo que ya habían visto. En ese momento uno de ellos se detiene. Contra la pared hay apoyada una escalera, una común y corriente, de trabajo, nada del otro mundo. Solo que se apoya en un punto muy concreto, justo encima de una gran cámara frigorífica industrial. La luz de la linterna se desliza hacia arriba. En el techo de este enorme congelador comercial, entre su parte superior y el techo del local, queda un espacio estrecho, un hueco de acceso, y las baldosas del techo están colocadas de manera desigual, no como deberían estar. Traigan la escalera, necesitamos subir allí, y el polígrafo solo lo harán la próxima semana. Los agentes llegaron al lugar a las 9 de la noche y desde ese momento trabajaron sin descanso, toda la noche y todo el día siguiente. Solo después de eso se ocuparán del detector de mentiras. Mientras tanto, los investigadores regresan al restaurante con preguntas diferentes. Desde el principio, esta pareja les generaba desconcierto. Ahora el círculo se cierra definitivamente. El bosque deja de ser la zona principal de búsqueda. Toda la atención se centra adentro. Hasta ese momento, la situación parecía una desaparición prolongada. Ahora ha pasado a otra etapa. El primer agente retira con cuidado la primera baldosa y la coloca en el suelo. El haz de la linterna recorre un pequeño rincón, y allí hay un almacén común, álbumes de fotos, fotografías de boda, Min Min y Liang. Saca varios y en el fondo nota unas bolsas plásticas. De ellas emana un olor. Las abre con el mayor cuidado posible. En el interior hay piel de pescado seca, pollo seco. Dirige la linterna más allá y hacia lo más profundo del rincón. En ese momento solo hay una cosa en su cabeza. Aquí no hay nada más, ¿no entiende? Y allí, en el rincón más alejado, fuertemente encajado en la rendija, hay un contenedor de bushing. Son esas bandejas plásticas grises en las que, en los restaurantes, los meseros cargan los platos sucios de las mesas, una pequeña tina plástica, sobre el techo. El techo del salón es plano, uniforme, pero la cámara frigorífica es más baja que la altura del techo, por lo que en la parte superior se forma un pequeño espacio. Queda como un mini ático, pero ni siquiera eso, más bien un hueco técnico por el que se pasó la ventilación y se conectó el congelador al entrepiso, un pequeño nicho del tamaño de un armario, y a través de ese hueco el oficial se estira hacia el último cubo que queda en el rincón. Lentamente lo arrastra hacia sí, pero a simple vista, de nuevo, parece solo almacenamiento. Lo acerca más, y escucha cómo algo cruje en el interior. Se desplaza sal. El contenedor está lleno de sal hasta el borde y está metido aquí arriba. Es extraño, claro, pero quién sabe, quizás en este restaurante la higiene no es la mejor. Apartan un poco la sal hacia un lado, debajo hay una bolsa de polietileno negro y dentro, enrollado en posición fetal, el hallazgo. Ashley. Todos los principales canales de noticias de Ohio salen al aire con un reporte urgente. Desde el lugar de los hechos confirman que lo que buscaban fue encontrado en el restaurante de sus padres.
Después, la gente comienza a atar cabos según la línea de tiempo. Resulta que de 8 a 9 de la noche, el restaurante Liang funcionaba con normalidad. Recibía clientes, preparaba comida, servía platos. Y durante todo este tiempo, en el trastero, sobre el techo, yacía la más pequeña de la familia. El patólogo forense retira de los restos toda la sal, todos esos granos blancos. La causa del fallecimiento: traumatismo contundente en la cabeza y el torso. A muchos de los agentes los padres no les gustaron desde el principio. Uno de ellos incluso lo menciona en su informe en una línea aparte. Los ojos no enrojecidos, sin lágrimas, sin secreción nasal. Según su percepción, así no se comporta uno. Cuando tu hija menor ha desaparecido, a menos que no sea realmente tu hija menor, Min y Liang llevan meses repitiéndole a Ashley una y otra vez lo mismo. Yo soy tu mamá, este es tu papá, esa mujer no es tu mamá. Deja de llamarla mamá, yo soy yo. Pero a Ashley no le entra en la cabeza. Cada vez que Min y Liang empiezan a presionar con este tema, ella llora, empieza a tener una crisis y Min les explica a los investigadores de qué se trata. A Ashley la criaron los padres de Liang, sus abuelos paternos, es decir, la abuela es la verdadera madre. Min dice, necesito hablar con ella, explicarle que yo soy tu mamá y que la abuela es la mamá de tu papá. Ella no es tu mamita, lo soy yo. Tú vienes de mí, de mi vientre. Pero es muy difícil de explicar cuando ella aún no tiene ni 4 años. Ahora Min y Liang están en salas de interrogatorio separadas en la comisaría. A Ashley ya la han encontrado. Al principio Min, no muy convincentemente, le presenta a los investigadores una versión diciendo que alguien le dijo que a Ashley podrían habérsela llevado. Ella dice, no sé, esa mujer me dijo que en su opinión se la habían llevado. Esto ya es al día siguiente. El hallazgo ha sido registrado. Ambos padres están en la comisaría. A ella todavía no le han comunicado que han encontrado a Ashley. En la sala de interrogatorio con Min están una investigadora mujer, un investigador hombre y una intérprete de chino que entra y sale, y le hacían preguntas, y se dirige a Min. Y aquí hay un momento sumamente interesante. Min cruza las manos sobre la mesa, las tiene entrelazadas. La postura es casi como si hubiera venido a una reunión de trabajo. ¿Sabe qué le pregunté a su hija mayor? Le pregunté, ¿dónde está tu hermana? ¿Y sabe qué me respondió? No. Mamá y papá me dijeron que no les contara lo que pasó. No puede ser. Ella no pudo haber dicho eso. Yo les estoy diciendo algo completamente distinto. ¿Quiere que le cuente algo? Sí, quiere. Han encontrado a Ashley. Bien. ¿Dónde está? Ya no está. ¿Por qué? ¿Quiere que le cuente dónde la encontramos? Ahora usted misma nos va a contar qué pasó. Aquí ella, por supuesto, se queda en shock. No sabe qué decir. Pienso que usted es una persona buena, atenta, a quien simplemente se le vino encima un montón de cosas al mismo tiempo. Usted misma nos lo dice, y ella no piensa que sea una buena madre. La vida a veces se desploma sobre una persona por completo. Tengo 4, lo entiendo, lo veo. Más tarde aparecerá en el expediente una grabación del interrogatorio que se escuchará literalmente segundo a segundo. En la grabación, una detective se inclina hacia Min y habla suavemente, casi en un susurro. Veo que te resulta difícil. Solo me sentaré a tu lado y estaremos juntas. Entonces, ¿qué pasó? Cuéntame. Min guarda silencio. ¿Qué sucedió? ¿De qué están hablando? Que en el restaurante ocurrió algo. Estamos tratando de entender qué llevó a esto. Ella se resiste, pero la detective lo intenta de otra manera. En esencia, le sugiere a Min una salida. Creo que también hay accidentes. Es posible que algo haya ocurrido por casualidad y tú no querías que sucediera, o tu esposo no quería, o Jojo no quería, y necesitamos entender qué tipo de accidente fue para aclararlo todo. Solo sé lo que Jojo me contó. En ese momento entra en la conversación el segundo investigador, un detective hombre. ¿Qué crees que está sintiendo ella ahora? No lo sé. Eres una madre cariñosa. Tienes una hija menor que te admira. No soy cariñosa, responde la madre.
Y aquí él nota algo extraño. Ella dice, no cariñosa, pero lo dice de manera mecánica, sin entonación. ¿Por qué dices eso? ¿Tú eres así? Veo cómo cuidas de Jojo. Sí, cuido constantemente de los niños. La intérprete le explica a Min Min que caring es loving, amorosa. Entiendo, amorosa. Sí, amas a tus hijos. Es decir, como se descubrirá más tarde, ella simplemente no sabía que caring se traduce como cariñosa. Pasan por alto ese momento y siguen adelante. Ashley, ¿ni siquiera lloras? No puedo. ¿Por qué? Simplemente no puedo. No me queda nada más. Bien, todos lo entienden. ¿Y qué le pasó? Y en ese momento el detective hombre se inclina hacia adelante. Levanta la voz. El tono suave anterior desaparece por completo. Tu hija ya no está, Min Min. Ya no está. No estaba en el sofá. No estaba en la cama. La encontraron en su restaurante. Podemos quedarnos aquí toda la noche jugando estos juegos, pero nadie quiere hacer eso. Sé que amas a tus hijas. Tú misma nos lo dijiste. ¿Crees que Jojo quiere pasar por todo esto y perder a su hermana? ¿De verdad vas a seguir sentada repitiendo, no sé qué pasó? ¿Cómo terminó allí en el restaurante? Aquí hay silencio. Tu hija ya no está. Simplemente no entiendo. Tú misma dijiste que no te queda nada. ¿No es así? Y ya no hay lágrimas, y ella guarda silencio. Su hija ya no está, y ella simplemente no entiende. Y yo mismo ya estoy listo para llorar por ella, dice el hombre. No espero lágrimas de ti, pero estamos hablando del desenlace de una niña de 5 años. Y aquí la atmósfera en esa diminuta habitación se vuelve, en esencia, insoportable. Todos salen. Min Min se queda sola con sus pensamientos. Luego regresa únicamente el detective hombre. Se desploma en la silla frente a ella. Parece como si se desplomara frente a su propio hijo adolescente, a quien acaba de pillar intentando escabullirse de casa. Decepcionado, irritado. Tiene el aspecto de un hombre que en ese momento preferiría estar en cualquier otro de 5 o 10 lugares. ¿De qué vamos a hablar? Ella niega con la cabeza. Yo escucharé. Es solo que no tengo nada más que decir, porque sé que volverás a decir que no pasó nada. Solo quiero averiguar qué le ocurrió a ella, y por tus ojos veo que algo pasó. Ella está tan cansada. ¿Cómo decirlo más tarde? ¿Crees que aquí nadie está cansado? Ayer estuve en casa con mi familia, dice él, y no durmió en absoluto. Desde las 5:30 de la mañana no se ha vuelto a acostar. Mi trabajo es ayudar a la gente y darles un cierre. Tu marido me llamó porque su hija había desaparecido. Así recibí el reporte. Dejé a mi familia porque para mí es importante venir y ayudarte a encontrarla. Y aquí hay que señalar un detalle importante para comprender toda la escena. Normalmente los investigadores tratan de sentarse de lado, a veces uno enfrente, pero alguien siempre está de lado. Pero este detective se acerca a ella muy de cerca. Se sienta recto. Las manos las pone casi hasta la mitad de la mesa, y después una mesa pequeñísima. Mira a Min Min directamente a la cara, no le permite apartar la mirada. Ella se apoya con los codos en el mismísimo borde de la mesa y tampoco se echa atrás ante su mirada y su postura tensa. Simplemente le devuelve la mirada. ¿Qué pasó? ¿Cómo perdió la vida? Yo acabé con su vida. ¿Tú acabaste con su vida? Sí. ¿Cómo? ¿Qué ocurrió? ¿Cómo perdió la vida? Simplemente acabé con su vida y ella ya no estaba. ¿Y cómo la golpeaste? Ella tropezó, se cayó. Entiendo, señora. Bien. ¿La golpeaste? Sí. Ok. ¿Cómo? ¿Con qué la golpeaste? ¿Querías hacerlo? Sí. Así fue todo. ¿Cuántas veces la golpeaste? Ella no lo sabe. ¿Qué pasó después? ¿Después de que ella ya no estaba? Sí, simplemente ya no estaba. Eso es todo. Ok. ¿Hiciste algo con ella después? Min Min habla con calma, casi con naturalidad. Le dije a mi marido que se encargara. Yo tengo que ocuparme de todo el restaurante. Solo tengo 2 manos. No soy una niña con 4 brazos. Tengo 2 brazos. No quería hacerle eso a Ashley, pero a veces uno no se controla. A veces, si no lo haces una vez, significa que tendrás que hacerlo 2. Si lo haces 2 veces, tendrás que hacerlo una tercera. No quiero hacerlo, pero no puedo controlarme.
En la sala de interrogatorios está sentado Liang, el padre, y comienza a construir su línea de defensa. Según la versión del investigador, suena así: mi esposa no es mala persona. Después de todo, me casé con ella. No me habría casado si desde el principio hubiera sido cruel. Miren a mi hija, tiene 6 años. Jojo nos ha cuidado a los dos durante 6 años. Ni una sola vez mi esposa levantó la mano contra Jojo con ira. Le dábamos una palmada si se portaba mal, pero nada parecido a esas marcas que tiene Ashley. Mi esposa es buena persona. Entiendo que es difícil de creer mirando a Ashley, pero miren a George. Min Min es buena persona, es buena madre, simplemente tiene un problema. Aquel investigador hace la pregunta que, en esencia, es la central en toda esta historia. ¿Por qué nunca reportó los maltratos a la policía? Esta es la respuesta de Lian. Tenía miedo, estaba asustado, temía que esos tipos me quitaran a mi esposa. Después el investigador precisa qué tan mal estaba la situación, de qué tipo de maltratos se trata. Lian dice que al principio no era tan terrible. Si hubiera sido grave desde el inicio, probablemente lo habría reportado. Pero, entiéndanme, fue aumentando gradualmente. Y luego ya pensaba, tiene tantas heridas, ya no puedo llamar a ningún lado. Le retorcía el brazo, la asfixiaba, la golpeaba. ¿Y cómo? ¿Qué sucedía? Sí, básicamente todo. Le retorcía, le daba patadas, la golpeaba, pero a George nunca la tocó. Y entonces Lian empieza a contar la historia previa. Y esta historia previa es importante porque precisamente por ella, según la versión de la investigación, surgió todo lo demás. Al menor de la familia, durante los primeros 4 años de vida, lo criaron los padres del esposo, es decir, los abuelos. Y desde el momento en que Ashley regresó con Lian y Min Min, quizás no había pasado ni un año cuando todo se volvió difícil. Lian dice que sus padres llaman. Cita, y la combinación de que mi madre constantemente le dice a mi esposa que ella hace todo mal y de cómo realmente criaron a Ashley, esta combinación llevó a mi esposa a una verdadera furia. Y cuanto más Min Min veía a Ashley así, sin haber aprendido a usar el baño, más se enojaba. Según las palabras de Lian, siempre era algo que hacía Ashley, y Min Min explotaba. Ella todavía no entiende que hay que ir al baño en el cuarto de baño. Esto enfurece mucho a mi esposa, porque lleva con nosotros ya 1 año y aún no ha aprendido. Entonces, ¿esto era una de las cosas que especialmente irritaba a su esposa?, pregunta él. Sí, una de ellas. Cada vez que Ashley no llegaba al orinal, para Min Min se convertía en un recordatorio de su suegra, de esa misma que la criticaba. Es decir, prácticamente con Ashley se desquitaba de otra cosa. En cuanto a lo que ocurrió ayer, aquí es importante entender. Lian cuenta el panorama completo. Min Min no. Min Min corta su versión donde le conviene, y Liang va hasta el final. Dice que fue a recoger a George de la escuela, regresa a casa y descubre que Ashley se había ensuciado en el pañal. Es decir, hizo en el pañal porque no estaba enseñada a usar la vacinica. Y aquí, en esencia, está la idea clave de toda esta historia. Si el más pequeño de la familia no está enseñado a usar la vacinica, esa es responsabilidad del padre. No es culpa de quien tiene 4 años. Nadie a esa edad se enseña solo a usar la vacinica. Ashley había ensuciado el pañal. Al parecer, le resultaba tan incómodo tenerlo así puesto que se lo quitó. Parte del contenido cayó al suelo. Liang entra a la casa y en ese momento Min Min golpea la cabeza de Ashley contra la alfombra. ¿En el restaurante o en casa? En casa. Entiendan, tienes 5 años. Todavía no sabes cómo abrir la vacinica. Y mi esposa se enojó y le golpeó la cabeza contra la alfombra. Entiendan, 2 veces. Y al principio ella respiraba, entonces aún respiraba. ¿Y usted vio cómo su esposa hacía esto? Sí. Ella la deja en paz. Ella emite unos sonidos como si estuviera roncando. Y aquí está la frase después de la cual todo queda claro. Len añade que no era la primera vez que le golpeaban la cabeza contra la alfombra. Desde el cuarto trasero al hueco del techo, la trasladará él mismo un poco más tarde, cuando la mayor se ausente brevemente al consultorio por un diente.
Pero por ahora todo comienza con que él no le dio importancia. Pensó que no era nada, simplemente respiración acelerada, un sonido parecido a un ronquido. Antes decían que eso no tiene relación con un sueño normal, pero él decidió lo contrario. Duerme o simplemente respira rápido. Pasan unos 5 minutos y entonces a Ashley empieza a salirle vómito, líquido verde por las fosas nasales. La toman, la lavan en la bañera y aún así, al parecer, no entienden qué está pasando. La regresan a la sala, durante un tiempo aún respira. Y un par de minutos después, él se acerca a revisarla en el suelo. Ya no hay respiración. En ese momento entra en pánico. Entonces deciden que hay que llamar a Albie, y el plan es vestirla, sentarla en la sillita infantil, sacarla del apartamento hasta el auto, abrocharla en la silla del auto, llevar al más pequeño al restaurante, desabrocharla. En ese momento es cuando los techadores la verán. Para entonces ya no había signos de vida. Dejarán el hallazgo en el cuarto trasero del restaurante y ellos mismos abrirán como si nada hubiera pasado. Después él irá por Jojo. La mayor debe ver a Ashley durmiendo en el colchón de la habitación trasera, para que no tenga que mentir, para que diga la verdad, y entonces la familia se verá más convincente. Después de que a Giorgio lo lleven brevemente al consultorio, le deben sacar un diente. Liang trasladará el hallazgo arriba, al hueco del techo. Esto es desde el principio doloroso, usar a su propia hija mayor como coartada, pero él al mismo tiempo dice, yo no sabía que todo se pondría tan serio, pensé que simplemente marcaría al 911, o sea que ustedes realmente cocinaban y servían platos mientras su hija estaba allí? Sí. ¿Y trabajaban con normalidad? Sí. Teníamos miedo de lo que pasaría si actuábamos de otra manera. Teníamos miedo de perder a nuestra hija, perder a la familia, el restaurante, la casa que iba a adquirir, todo, absolutamente todo en nuestra vida, por lo que nos habíamos partido el lomo durante 6 años. Todo desaparecería. Vean, él juega el papel de alguien tan educado, tan bueno, como diciendo, yo no sabía, mi esposa es buena, yo solo limpio, estoy asustado, y así sucesivamente. No le importa que la niña ya no esté, sigue llamándola por su nombre. ¿Usted y su esposa ambos estuvieron de acuerdo en ponerla allí, en ese contenedor? Pero discutimos diferentes lugares, y yo dije, este probablemente sea el más adecuado. Allí hay buena ventilación, sal, y no hay que preocuparse por la temperatura. Arriba hace más fresco, una pequeña digresión. En Internet hay una versión de que Ashley posiblemente estaba en el espectro. En algún momento del interrogatorio al padre Liang, él les muestra a los policías cómo exactamente ella, y se ve que esto a él le irrita, tanto que casi justifica cómo la trataban. Dice, así era como se paraba. No sé de dónde sacó eso, pero mi madre nunca la corregía. Y así una persona no se para y se levanta directamente en la sala de interrogatorios, se quita la sudadera para esta demostración, se pone de puntillas, los brazos doblados por los codos. Muchos en esos círculos llaman a eso patitas de tiranosaurio, en los círculos. Es uno de los signos a los que se les presta atención en los menores, cuando es más difícil establecer un diagnóstico. Una serie de médicos especializados en diagnóstico buscan precisamente estos signos. Sus muñecas estaban como dobladas por los codos, luego por las muñecas, y agitaba las manos hacia adelante. A veces cargaba todo el peso en una pierna y la otra estaba de puntillas. Y estas puntillas son otro signo al que prestan atención los padres de tales niños. Ella lo hacía constantemente, y nosotros la corregimos. Ella lo hace, la corregimos, ella otra vez. Y muchas cosas de ese tipo, muchos momentos por los que nos parecía que mi madre había vivido con ella 4 años y debería haber corregido todo esto. Y cada vez que yo insistía con esas cosas, a mi esposa se le activaba un detonante, porque le recordaban lo que yo pensaba. Y él dice que precisamente por esto, Ashley era sometida a lo que en los materiales se llaman consecuencias, y a George no, porque cuando se la llevaron de sus padres, resultó que ella, cita textual, tenía tantos problemas que ni siquiera podía comer sola.
El pañal todavía lo llevaba puesto, no iba al baño, no la habían enseñado a usar la vacinilla, ni siquiera podía abrir la nevera para sacar algo de su interior. Y una amiga de la familia recordaba: vi cómo se comportaba Ashley cuando tenía sed o pedía algo. Se acercaba a la nevera y simplemente señalaba con el dedo. Un adulto tenía que ir, abrir la puerta, y entonces ella indicaba qué exactamente. Comía en una trona para bebés porque no había aprendido a sostener ni cuchara, ni tenedor, ni tampoco una taza. Y esto es lo que me llama la atención aquí. No entiendo por qué cualquier adulto, incluida esa misma amiga de la familia, habla de todo como si el problema estuviera en la propia Ashley, porque con ella, lo más probable, todo está claro y comprensible. Si a alguien le inquieta su, como ellos lo expresan, desarrollo, esa es zona de responsabilidad de los padres, y son ellos quienes deben trabajar en eso, porque es una salvajada hablar de la más pequeña de la familia como de algo extraño, como si algo anduviera mal con ella, cuando con ella precisamente todo está bien. Decían literalmente: Ashley era casi como un bebé en el cuerpo de una niña de 5 años, pues naturalmente. Y de nuevo toda la culpa la trasladan a ella, aunque recae sobre los padres. Liang cuenta: teníamos que darle de comer, incluso un simple trozo de pan cortado lo comía más de media hora, o comida semilíquida. Digiere mal la comida sólida, por eso come durante mucho tiempo. Ayudarla, evidentemente, no pensaban hacerlo, porque más adelante añade: porque al médico no la llevábamos. Teníamos miedo de que el médico viera que estaba toda llena de moratones. Lo curioso es que muchos ni siquiera sabían que la pareja tenía 2 hijas. La mayoría solo estaba al tanto de Jojo, y se rumorea que, dado que, según lo percibían ellos, Ashley no era neurotípica, simplemente no querían hacer público que era suya. Y esto, por decirlo suavemente, es repugnante, porque en el interrogatorio Liang continuaba en la misma línea. Bueno, vale, Min Min será encarcelada, yo seré encarcelado, pero ¿saben qué? No quiero que a Jojo la críe mi familia, que mejor vaya a una familia adoptiva. Dice que si Jojo crece con sus parientes, saldrá igual que Ashley. Lo formula así textualmente: Jojo se volverá igual. No quiero que mi familia eduque a mis hijos, temo que crezca como aquella, y mi esposa la odiará. E incluso cuando ya se la llevan a una institución, repite: no quiero que mi madre tenga contacto con la mayor, y porque es mala madre, simplemente por lo que pasó con Ashley. Tiene mucho miedo de que Jojo crezca en las mismas condiciones. Y al final, la pareja se volvió uno contra el otro. Los abogados de Min Min acusaron a Liang de que también usaba la fuerza contra ella misma y contra ambas. Las declaraciones nunca llegaron a juicio, pero Min Min, ya en la institución, le confesó al psiquiatra que el responsable de este desenlace era precisamente Liang. Según ella, fue él quien le ordenó decir a los investigadores que toda la responsabilidad por lo ocurrido recaía únicamente en ella. Parte de los observadores en la red coincide con esta versión. ¿Por qué? Porque si uno observa cómo confiesa durante el interrogatorio, todo suena difuso. Lo hice, terminemos ya con esto. Yo lo hice, llévenme. Es decir, en esencia, afirman que ella no lo hizo. Todo lo que dijo fue: lo hice con la mano, y no aportó ningún detalle. Todos los detalles provienen únicamente de él, y algunos cavan más hondo en el plano psicológico y admiten que quizá incluso esa negligencia en su testimonio significa algo. Muchos, cuando ven por primera vez las grabaciones del interrogatorio, reaccionan así: vaya mujer trastornada. Y sí, ella está trastornada, pero parte de la gente piensa: ¿y si ella cree que lo hace por la mayor, que está cargando con el golpe por la familia? Porque el hombre es mucho más aterrador, es siniestro, toda esa actitud suya. Mi esposa, una persona tan buena, y al instante ella, a sangre fría, le hizo eso a nuestra menor. En su cabeza la historia es siempre la misma: amo a mi esposa y la protejo. Pero si uno escarba, en él mismo todo está claramente torcido. Y aquí está el argumento de quienes se inclinan por esta versión. Repito, nadie siente compasión por Min Min. Fue Liang,
y Min Min asumió el golpe porque ella está ilegalmente en Estados Unidos, no tiene documentos. Y posiblemente razonó así: si lo encierran a él, a ella la van a deportar de todos modos, y entonces Jojo se quedaría completamente sin padres. Entonces, ¿qué fue exactamente lo que ella dijo? Que lo había hecho él, y que él había empleado la fuerza no solo contra ella, sino contra ambas. Y la amenazaba: si no asumes la culpa, te deportarán. Jojo irá a una familia de acogida. Ella arrastró esa carga exactamente hasta el momento en que comprendió que él, de todos modos, había exigido que enviaran a Jojo bajo tutela. Los defensores de esta versión, sin piedad hacia Min Min, aclaremos de inmediato, revolvieron la página del restaurante en Facebook. En las publicaciones, y en todas partes, el mismo Liang. Disculpen, hoy estamos cerrados. Mi esposa se enfermó. Mi esposa se enfermó. Bajo estas publicaciones, la gente empieza a escribir que es raro que el local cierre con tanta frecuencia y siempre por el mismo motivo. Y en cierto momento, el pensamiento aflora en muchos. Tal vez él la golpeaba, y los cierres eran una forma de ocultar las huellas. El 12 de octubre de 2017, Min Min se declara primero inocente por razón de enajenación mental, luego acepta un acuerdo con la fiscalía, reconoce su culpa en la pérdida de vida no premeditada y los cargos relacionados. Según los términos del acuerdo, le imponen solo 22 años. La jueza, al dictar la sentencia, dice aproximadamente lo siguiente: su propia madre. La palabra madre es decirlo suavemente, porque para las mujeres que realmente crían a sus hijos, semejante trato resulta ofensivo. Aquí ni siquiera 100 años serían suficientes. Entonces, ¿por qué 22? Lo más probable es que sea porque, tras cumplir su condena en 2040, de todas formas será deportada de regreso a China. Liang, en este momento, cumple 12 años por su parte. Podrá salir en libertad ya en 2030. Y esto es lo que más golpea a la gente, porque en el interrogatorio razona tranquilamente en voz alta. Supongamos que hubiéramos llevado lo planeado hasta el final y no nos hubieran atrapado. Entonces yo habría pasado toda mi vida mirando por encima del hombro, porque a los restos hay que ponerlos en algún lugar. Si los arrojas al océano, la marea los devuelve. Si los entierras, los animales los desentierran, o alguien tropieza con ellos. Si los incineras, alguien lo nota, porque la llama es grande. Durante el día no se puede hacer algo así. Solo de noche, y de noche un fuego grande se ve. Lo barajamos todo. Honestamente, nunca llegamos a pensar qué hacer con eso después. Después, uno de los oficiales, en el informe tras la conversación con Liang Dao, anota por separado: durante toda la conversación, ni una sola vez expresó pesar respecto a Ashley. El único momento en que se le escaparon emociones fue cuando comprendió que ya no volvería a ver a su segunda hija. En su propia sentencia se dirige a la jueza y dice: hace un año, ayer, perdí a mi hija. Y nada más, en esencia. Nada que de algún modo conmoviera. Luego su discurso gira hacia un lado muy extraño. Nadie, dice, recordará a mi hija. Nadie, mi familia. No quiero ofender a nadie, pero ninguno de ustedes la recordará. Nadie. Y de esta frase, a la gente le queda un mal sabor durante mucho tiempo. Una parte de los habitantes del pueblo sigue desconcertada. Parecían tan agradables, tan decentes. Otros escriben: recuerdo este caso. Yo justo acababa de ser madre y ni siquiera podía imaginar que una persona fuera capaz de algo así. Frente al restaurante rezaban, dejaban flores, juguetes. El propio centro comercial fue demolido poco después de la tragedia y reconstruido de nuevo. Pero a esta pequeña, la más joven, aquí no la olvidarán. En otro comentario aparece una idea que luego muchos repiten. Si a los 5 años no hay hábito de ir al baño, es totalmente responsabilidad del adulto, no de la más pequeña de la casa. Lo más probable es que Ashley viviera en una tensión tan constante que simplemente no le daba tiempo a formarse un control normal sobre la vejiga. Una ola aparte la forman aquellos a quienes con este caso prácticamente traumatizaron sus propios padres. Una mujer escribe: mi madre habría usado con gusto una historia así para explicarme la suerte que en realidad tengo.
Ya de por sí me ponía constantemente libros sobre maltrato y repetía, ya ves qué bien vives. Y otros añaden, a juzgar por la descripción, Ashley evidentemente necesitaba ayuda temprana de especialistas, posiblemente tenía particularidades en su desarrollo. Desde detrás de las rejas escriben personas y golpea por separado cómo usaron a la mayor, la llevaron junto a la hermana menor, dijeron que estaba durmiendo e hicieron de ella su coartada. Solo con este detalle uno se siente mal. Las reseñas sobre el antiguo establecimiento hoy se reducen a una sola línea corta. No es un lugar para familias. Así quedará en la memoria esta historia de Ashley Joe, la más pequeña de la familia, cuyo hallazgo apareció en el falso techo del establecimiento que regentaban quienes la tenían. Una historia difícil. Muchas gracias por haber visto esto hasta el final. Gracias por seguir con nosotros. Gracias por dar me gusta. Hasta la próxima.